Sánchez, dile. Bienvenidos de vuelta, continuando esta conversación especial con el expresidente Manuel Merino y quien fuera su premier ante los Flores Arauz. Quiero continuar en la hilación cronológica. Presidente, el 10 de noviembre, cuando da su mensaje a la Nación, usted se refirió al principal compromiso que su presidencia tenía. Y vamos a ver ese byte para el público. Quiero recordar ese momento. El primer compromiso es el de ratificar nuestra convicción democrática y respetar el proceso electoral en marcha. Nadie puede cambiar la fecha convocada en las elecciones del 11 de abril del año 2021. Si asumimos que hubo una voluntad explícita de alterar la voluntad popular del pueblo peruano en las urnas, ¿cree usted que vieron en Merino un enemigo de esa consigna, de esa meta? Definitivamente, recordemos que el sistema que siempre ha utilizado los caviares y los izquierdistas radicales es la mentira convertirla en verdad y la verdad convertirla en mentira. Cuando nosotros anunciamos de que se iba a respetar estrictamente la fecha de las elecciones, era porque una de las maneras que empezaron a golpear al Parlamento era decir que este Congreso, a la cabeza de Merino, lo que pretendía era postergar las elecciones y alargar el mandato congresal. En consecuencia era necesario poder aclarar un tema así de puntual. Y creo yo que si nosotros vamos a hacer un análisis mucho más profundo de los acontecimientos, la presencia el día de hoy de la señora Premier en el gabinete del señor Castillo, empiezas a hilar lo que ellos tramaron antes y que hoy día se está consolidando en hechos concretos y reales. Y ahí tenemos que puntualizar diciendo de que si bien el señor Bellido representaba la facción del señor Cerrón, la señora Vázquez Chuquilín representa el sector nada más y nada menos del personaje que está anti la minería, o sea, es antiminera. Antiminera por excelencia, claro. Y en este caso le tendríamos que poner Goyo Santos. Sí. Y a la señora Verónica Mendoza le tendríamos que poner Nadine Heredia. O sea, decir eso era la continuación del proceso de desacreditación del Parlamento de Vizcarra. Así es. Bien. Como hablábamos hace un momento, doctor Flores Arauz, en ese contexto de disturbios y revueltas sociales, ¿fue particularmente difícil encontrar ministros? Muchos se preguntaban eso porque la juramentación sin el gabinete fue rara. No, no era rara. Lo que pasa es que hay que ponerse en el contexto. Una cosa es un presidente que asume porque lo nombra el Congreso y asume en ese momento que lo está nombrando el Congreso. Y otra cosa es cuando viene de una elección popular, que primeramente tienes una primera vuelta, normalmente una segunda, y entre la segunda y la fecha que asumes tienes 2 meses. Entonces puedes buscar todo el Consejo de Ministros. Acá, para cumplir con la Constitución, que dice que el presidente del Consejo de Ministros propone al presidente de la República los ministros, ¿qué hizo Manuel? Nombrar primero al presidente del Consejo de Ministros y después conversamos, propuse unos nombres, conversamos otros, etcétera, y se llegó a un Consejo de Ministros y los comenzamos a llamar. Y algunas personas, por el apuro, etcétera, pedimos que siguiera llamando, pero hicimos una lista, se cumplió la lista. Te soy franco, algunas personas, pocas por cierto, no aceptaron y buscamos otras. No te voy a decir quiénes por motivos obvios, pero se hizo un excelente Consejo de Ministros y con gente que aceptó, pese a las protestas, porque era un momento de responder política y patriotamente, y eso es lo que hicieron. Se pusieron la camiseta del Perú sabiendo que el momento era difícil. Igual me pasó a mí. Oye, yo ya estaba retirado, en ese momento tenía 78, hoy ya tengo 79 años, pero cuando hay un tema que es importante, resolver problemas para el país, ahí estábamos. ¿Y qué pretendíamos en esos pocos meses que iba a durar este gobierno de Manuel Merino? 1, resolver el tema de la salud, que no se había vacunado sino los exquisitos que mandaban. 2, el tema de la reactivación económica. Y 3, el resolver todo lo que hiciera, lo que fuera destrabar proyectos para que el país camine.
mira, sabemos perfectamente que hay exceso de tramitología. Simplificar las cosas, por el amor de Dios, para que venga la inversión. 3 cosas proponíamos, no más, 3, porque no había tiempo de más. Gracias, no había más tiempo. Ahora, tal vez ha pasado ya un año, presidente, tal vez ahora sea más sencillo analizar esto y responder esta pregunta. ¿Por qué no se pronunció sobre los hechos de violencia desde un inicio? Porque el tiempo fue demasiado corto. Demasiado corto, tal es así, que me toca asumir a mí el día martes. El día miércoles, el día martes en la noche estoy en la casa de Antero. El día miércoles juramenta Antero. El día miércoles nos quedamos trabajando durante todo el día. No vimos ni televisión porque teníamos que dedicarnos exclusivamente a poder armar un gabinete que esté a la altura y a la necesidad del pueblo peruano, y fundamentalmente que ese gabinete no tenga, digamos, la manera como pueda ser petardeado, porque teníamos que filtrarlo también a la persona que escogíamos, a aquellos que aceptaban, hacíamos un filtro para que no tengan ningún otro problema adicional que nos puedan salir a golpear. Y luego el día viernes, el día viernes, juramenta el gabinete completo. Y ese mismo día viernes cada uno de los ministros va con la consigna de poder en su sector ver en qué condición lo recibía, y es la condición que he dicho antes, ¿no? Sí, el 12 de noviembre usted declara a un medio extranjero señalando que las protestas se van a tranquilizar en el más corto plazo. ¿Realmente está usted convencido de que las protestas cesarían? Porque de repente eso explicaría por qué no hablaba desde un inicio de la violencia. Bueno, en realidad yo he sido dirigente agrario y nosotros hemos marchado a veces haciendo protestas. Y las protestas en 4, 5, 6 días cesan y se tranquilizan porque son efectos propios del momento. Y cuando tú empiezas a ver que el tema empieza a funcionar, el tema tiene que tranquilizarse. Pero sin embargo aquí sucedió un tema complicado y raro, porque las protestas más bien empezaron a crecer. Y cuando empezamos a ver que eran violentas, tengo la oportunidad de conversar con el doctor Antero. El doctor Antero sale justamente con el ministro del Interior a poder hacer unas visitas a los hospitales y da un mensaje a la policía, porque el día jueves ya habían habido enfrentamientos, ya habían habido agresiones, y consecuentemente la prensa trataba de toda costa, digamos, de golpearnos, porque inclusive hubo una tanqueta que se movilizó en San Miguel y que nosotros no habíamos dado ninguna orden de esa naturaleza, y yo llamé al comandante general del ejército a preguntarle que quién había dado orden de esa movilización de esa tanqueta. Y dijeron que esa tanqueta, a raíz de la pandemia, se movilizaba permanentemente en San Miguel. O sea, ya decían que estábamos sacando los militares a las calles. Entonces hubo un ataque mediático que yo sí pensé, naturalmente, que eso iba a apaciguarse, iba a tranquilizarse, que no iba a tener un crecimiento mayor. Pero a medios locales no quiso declarar porque se sentía como un enemigo de la prensa. Los medios locales se habían retirado de Palacio. Se habían retirado de Palacio. Y un tema importante mencionar, digamos, en este acto de los hechos que sucedieron, y creo que es bueno decirlo, es que el trabajo que hicimos con Antero en un Consejo de Ministros, que era justamente la posibilidad de poder, en la necesidad, digamos, de iniciar el proceso de recuperación económico, que era aperturar, digamos, algunos negocios que estaban cerrados. Eso lo íbamos a realizar a partir del día lunes, que había una reunión en el Ministerio de Salud para técnicamente poder lograr levantar algunos obstáculos de negocios que estaban cerrados, abrir las playas, lógicamente con aforo, lograr incrementar la pensión, digamos, o la bonificación de julio y diciembre del sector público de 300 a 500 soles, la firma del desembolso de la AFP. Todo ese anuncio lo teníamos ya programado con Antero y lo íbamos a anunciar el día martes de la semana que venía. ¿En qué momento se dan cuenta de que había una mano negra detrás, de que todo esto no podía ser sencillamente una manifestación espontánea de la gente? Muy sencillo. Comenzaron en una forma tranquila, pacífica, pero luego vimos un comunicado de CONFIEP increíble. Vimos otro comunicado en que hasta algunos gerentes de los principales bancos del Perú, inclusive también de ASBAN, cuestionaban lo que estaba sucediendo y cuestionaban al gobierno de transición, y la cosa iba escalando en violencia, que comenzó en forma pacífica, pero adicionalmente mucha gente se ha olvidado de que hasta siendo pacífica
no había derecho a hacerlas, porque estábamos en estado de emergencia. No hay libertad de reunión. 2, había emergencia sanitaria. Tenía que cumplirse el distanciamiento, y hemos visto que no se cumplió ningún distanciamiento, que había que tener las mascarillas, que tampoco se tuvo las mascarillas. Permíteme. En fin. No hubo COVID que valiera ahí. Si tengo que ir a la segunda pausa, permítame. Seguimos conversando. En Mall del Sur tenemos un montón de sorpresas para toda la familia. Desde museos hasta juegos y actividades para compartir. Los esperamos aquí, en Mall del Sur. Encuentra la variedad de ropa y accesorios más completo para todo tipo de estilo. Aquí, en Plaza Norte y Mall del Sur. Todos los domingos a las 8, Sarcástico. Ni el presidente acata las recomendaciones de sus propios gobiernos. Político. Haga que el presidente del Perú se eternice en el poder y para eso necesita vulnerar la Constitución. Al estilo de Augusto Sonday. Contracorriente. Solo por Willax. Optimismo. El mejor análisis político de la semana está en Rey con Barba. Todos tienen la mezcla del odio, mentirosos, demagogos. Que no piense con el hígado, sino con el cerebro. El Perú no tiene viabilidad, porque sin orden no hay posibilidad de vivir en sociedad. Todos los domingos a las 10, solo por Willax. Optimismo. Y llamaba a las 11, 12 de la noche en vivo a Palacio de Gobierno. Yo le decía, páseme con Fujimori. Soy Jaime Bailey, esto es que hay de nuestra... O sea, yo estaba loco. Todos los domingos a las 10. Nozomi Fujimori, japonesa, sobrina lejana de Alberto. 7x7 con Jaime Bailey. Si ella se lanza a la presidencia del Perú, sospecho que gana, a diferencia de su prima lejana Keiko. Solo por Willax. Optimismo. Hoy domingo, visita extraordinaria en Noche de Luna con nosotros, Andrés Santamaría. Los esperamos, no lo pierdan. Noche de Luna, 11:30, Willax. Optimismo. Noche de Luna, solo por Willax. Optimismo. Bienvenidos de vuelta. Presidente Merino, esta pregunta para usted sobre los infiltrados que no han sido investigados hasta ahora como hubiera correspondido. Juan Cheput nos mencionó que habrían sido inclusive pagados. Usted habla de esto en su libro. Es un libro bastante honesto, bastante fácil de leer, bastante amical. ¿Qué información concreta tiene al respecto? Bueno, lo que pasa es que si la investigación del Ministerio Público hubiese sido una investigación honesta y que hubiese ido para buscar realmente a los responsables, creo que hubiésemos sabido quiénes son los que mataron a estos jóvenes. Primero, se defenestró 16 generales. Así es. Se infiltró un organismo del Ministerio del Interior con la sana intención o con la mala intención de querer ser responsable de la policía. Pero no era por ir por la cabeza de la policía, sino era por ir por la cabeza del ministro del Interior, del presidente del Consejo de Ministros y del presidente de la República. Para pasar en garrocha la responsabilidad de cada uno de los niveles, en este caso de las autoridades. Incluso sugiere usted la posibilidad de que puedan haber sido empresarios que recibieron fondos de reactiva, los que hubieran pagado a ciertos manifestantes. Eso sería gravísimo. Recordemos que esos fondos de reactiva prácticamente se han perdido, porque la inoperancia y la incapacidad que tuvo el señor Vizcarra de declarar el confinamiento, de aperturar algunos negocios, darles el reactiva y luego cerrarle nuevamente el negocio, automáticamente ese dinero se perdió. Y eso significa que el Estado peruano va a responder por esos recursos, porque el reactiva claramente establece eso. De eso no se ha dicho absolutamente nada y lamentablemente la fiscal de la Nación la están utilizando como un brazo político. Se ha politizado la fiscalía. Se ha politizado. Y si nosotros vemos que primero nos denuncian por
acción, porque dice que nosotros ordenamos, el presidente ordenó que vayan a matar. No existió ninguna orden en ningún momento. En lo absoluto, al contrario. Yo me comunico con Gentiles el día miércoles, en la mañana, cuando yo me iba a Palacio Legislativo a una reunión que sostuve con la bancada de Acción Popular, y él me dice que él ya no tenía nada que hacer, que él había renunciado, que su publicación de su renuncia había salido en el Diario Peruano y consecuentemente él no tenía nada que hacer. Yo le dije, usted no puede abandonar el cargo hasta que no tenga reemplazo. Puede haber renunciado, puede haber salido publicado, pero usted tiene que mantenerse en el cargo. Todos los ministros que estuvieron conmigo, cuando fueron a sus ministerios, se encontraron solitarios. No encontraron a nadie, ni siquiera los viceministros, ni siquiera los funcionarios. Ellos se habían abandonado. Y como estábamos en confinamiento, naturalmente quizás no, el procurador debió haber actuado para que se haya la responsabilidad de esta gente infiltrada, que definitivamente el abandono era, digamos, promovido para que el gobierno fracase, el gobierno constitucional, que no era contra Manuel Merino, sino contra un gobierno constitucional que no recogía los intereses de ellos. Eso tampoco se ha investigado. Eso tampoco se ha investigado. El abandono de puestos. Y hoy día las consecuencias que vivimos es lo que pasó conjuntamente con nosotros, porque si tú analizas que las minorías gobernaron a las mayorías, hoy tenemos a un presidente Castillo que está siendo gobernado por Verónica Mendoza, está siendo gobernado por los caviares, está siendo gobernado prácticamente por la fracción que no ganó, por la fracción que perdió, que Verónica Mendoza tuvo 6%, el Partido Morado tuvo 3%, y sin embargo ahora son ellos los que están decidiendo. Ya la noche del 14 llegan los dos fallecidos, se confirman, y esto me da pie a las siguientes dos preguntas altamente relevantes a los sucesos. Usted, doctor, declaró a un medio local: la información que tengo es que fue una reacción. Primero han atacado a la policía. Esta hipótesis se confirmó luego, como podemos ver en las imágenes. La policía fue hacinada, provocada y agredida. ¿Quién le dio esa información? La verdad que vino de varios lados, inclusive también de lo que se veía en la prensa. Estábamos viendo de que la cosa no era donde estaba la manifestación tranquila, pacífica, que hubo, como he dicho, gente de muy buena fe, sino que estaba en el otro lado, en la avenida Nicolás de Piérola para entrar a Abancay. O sea, que era clarísimo el enfrentamiento contra la policía. La policía no acciona, la policía reacciona, y reacciona además muy debilitada, porque cada día, y digámoslo claramente, las instituciones de derechos humanos están tratando de que la policía salga con un pañuelo en lugar de con armas, y eso tampoco es posible, por lo menos en mi criterio no debería ser. La policía tiene que mantener el orden público y restablecerlo en caso de afectación. ¿Y cómo lo va a hacer? Tiene que hacerlo con las armas que le da la nación. Y si la nación los manda desarmados y solamente con una protección de un protector de acrílico, estamos reventados. Hubieron varios heridos. No solamente, varios heridos y un montón de bienes que son de la nación, patrulleros, motociclistas, etcétera, dañadas. Y la policía había hecho después, como hemos visto ya en los informes que da la policía, había hecho 3 grupos de resistencia, pero no de resistencia armada, sino con barreras de metal en Nicolás de Piérola para que no avanzaran. Entonces, es clarísimo que hubo agresión a la policía. Y después, si me permites, porque yo siempre trato de defender a la policía porque pone el pecho por nosotros. ¿Qué pasa? Cada día reventamos a la policía con un montón de protestas y procesos judiciales. Miren ustedes lo que ha pasado con el Frontón, lleva 33 años. Miren lo que demoró los procesos por la toma o la recuperación de la residencia del embajador de Japón, 17 años. No hay derecho de tener a esta gente así. Y como que no hay derecho, lo que nos quieren hacer a nosotros con esta cosa, 148 páginas, como dicen que hacen la investigación y no encuentran responsabilidad directa nuestra, inventan homicidio por omisión, y omisión supuesta. Sí, esa es la acusación constitucional de la Fiscalía, en donde los responsabilizan a ustedes dos y a Gastón Rodríguez. Con una imaginación enorme. Esto es una obra literaria y no una obra jurídica. La imputación es omisión.
Así es. Comisión. O sea que con ese criterio deberían estar todos muy alertados. Si hubiera con este criterio mañana un terremoto, pobre ministro de Vivienda, porque no tuvo la precaución de que todo el Perú estuviera bien construido. Si tienes mañana un accidente de tráfico, ¿qué te digo? En la carretera central, el ministro de Transporte se reventó y con J. Y es una demostración de lo parcializada que está la Fiscalía. Yo lo he dicho varias veces en este programa, porque respecto al paro agrario no hay nada. Pero no solamente digo el tema de la Fiscalía, sino el tema del plan que tiene estructurado el Partido Morado, los caviares y los izquierdistas radicales, que cuando ellos hacen una acción que es ilegal, para ellos es legal. Y cuando alguien hace una acción legal y para ellos es ilegal, la convierten en ilegal. Y retiran el ruido. Exactamente. En su caso, presidente, un ex marino amigo suyo, esto lo cuenta también en el libro, lo alertó sobre la existencia de una directiva de que las protestas debían conseguir 5 fallecidos para lograr su renuncia. ¿Quién le dio esta información? Un ex marino retirado que asistió a mi domicilio como a las 2, 3 de la mañana, que había estudiado con mi hermano, y fue a advertirme, a decir que tenga cuidado porque habían, digamos, indicaciones de que se iba a pretender que hayan 5 muertos como mínimo para que yo tenga que renunciar. ¿Pero era un abstracto, era algo como un rumor o algo un poco más aterrizado de que de tal sector o a tal ha dicho algo? No, sí tenía casi todo el asidero legal porque los hechos que venían sucediendo justamente iban en la misma línea. Y cuando yo tuve 3 reuniones que fue justamente con un oficial de la Marina de Guerra en Palacio, con él estrictamente tratamos el tema primero de ver los currículos para que nos ayuden a filtrar, porque no nos daba el tiempo, no teníamos personal y le solicitamos un apoyo en filtrar los currículos para que no vayamos a poner gente contrariada, que vamos a tener errores en la selección. Y luego él me dijo que todo Palacio estaba chuponeado, que tenía que hacer una limpieza en Palacio. Entonces, en consecuencia, tú estabas reunido en Palacio, estabas asustado y no sabías si lo que tenías que conversarlo dentro o afuera. Pero en el momento no le creyó totalmente. Yo no le creí, pero cuando empecé a ver las imágenes que me empezaron a pasar por WhatsApp, donde las marchas propiamente gritaban que hay un muerto, Merino renuncia, y después nos llegaron imágenes de municipalidades distritales de Lima pagando 50 soles en cola a las personas que habían marchado cuando ya nosotros renunciamos, claramente se estableció que aquí había todo un plan, digamos, preparado, y que dio como consecuencia, digamos, que las cosas le salieron, digamos, a la medida de lo que ellos pidieron. Pero la población le respondió adversamente, porque todos los que acompañaron a Vizcarra, que fue el Partido Morado, que fue la señora Verónica Mendoza, Somos Perú, Frosay, quedaron casi desaparecidos, sino que hoy se han vuelto a reagrupar y hoy están nuevamente manejando el gobierno del señor Pedro Castillo. ¿Cuánto influyó el hecho de que Keiko Fujimori solicite su renuncia y se le fuera en contra, por decirlo de algún modo, cuando su bancada había votado unánimemente a favor de vacar a Vizcarra? Porque esto es importante señalar que los líderes políticos no se fajaron por los votos del Congreso y no fueron consecuentes con eso, ¿no? Pero ¿cuánto influyó eso? Y no solamente la lideresa, la señora Keiko, sino el propio Congreso. El Congreso se aterró, faltó mejor posición en el Parlamento Nacional. Y naturalmente una lideresa que tenía un número importante de parlamentarios, que había apoyado en su totalidad en la vacancia, que sea la primera en salir a decir que se renuncie, hubo un retroceso. Y consecuentemente después de ella vinieron otros líderes políticos y el propio Parlamento. Yo recibí llamadas del Palacio pidiéndome la renuncia. Y justamente en el Consejo de Ministros último que tuvimos, una de las críticas que recibimos de la ministra de Justicia me dijo: señor Merino, si la gente que lo ha puesto a usted le está pidiendo que renuncie. Sagasti también le mandó decir que renuncie. Sagasti tuvo la osadía de llamar a las 10:15 de la noche, a hablar con la persona que me acompañaba y a decirle que él tenía la solución del tema y que la solución era: dile a Manuel, yo no me atrevo a llamarlo, que la solución la tengo en la mano y que él debe renunciar. Ellos inicialmente, el Partido Morado, y creo que es bueno decirlo, su alternativa era que el señor Vizcarra retorne a Palacio. Eso lo pidieron y eso lo invocaron públicamente. Cuando ellos vieron que el tiempo no le daba, porque el señor Vizcarra pidió que se pronuncie el Tribunal Constitucional, porque ellos estaban en espera de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la primera vacancia, ellos vieron que el tiempo no les daba porque el Tribunal Constitucional ya no podía convocar para el día lunes, que era donde se veía la vacancia, menos lo podía hacer el martes, y ellos convocan para el día miércoles para poder definir cómo quedaba.
Entonces, en esa secuencia de los hechos que sucedieron, ellos lamentablemente el tiempo les ganó. Y ahí es donde sale, digamos, las demás propuestas, donde convocan a la señora Rocío Santisteban para que lidere la lista, para que sea la próxima presidenta del Perú, porque era supuestamente la posición del Partido Morado y que vaya como jefe del gabinete el señor Sagasti, pero con la idea de que la señora Rocío Santisteban nuevamente dé un paso atrás y retorne el señor Vizcarra. Cuando hicieron su análisis, y creo que es parte de lo que sucedió cuando el propio señor Sagasti se acerca a mi despacho parlamentario cuando el día de la vacancia, y me dice que a él lo habían propuesto para que sea el próximo presidente, en reemplazo del señor Vizcarra. Yo dije, este señor está loco, porque él no tiene nada que hacer. ¿Pero no estaba constituida la mesa directiva? Porque él no era parte de la mesa. Él era del partido más pequeño. El Partido Morado tenía 8 parlamentarios. Gracias. Pero sin embargo, al final, en la política no hay casualidades. Pero la izquierda y los caviares particularmente son como una larga cadena y trabajan juntos, tienen más de 20 años urdiendo todo esto. Ahora, la vez pasada, esta pregunta es para ambos, la vez pasada le pregunté si se arrepentía de haber renunciado. ¿Consideran que faltó o que hubiera hecho una tremenda diferencia reunirse con los altos mandos del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, y publicar esa imagen al más puro estilo de Martín Vizcarra y que lo viera la gente demostrar que las Fuerzas Armadas estaban con Merino? Mira, la verdad es que no hubo tiempo de nada. Más aún, habíamos convocado, mejor dicho, Manuel convocó el día sábado en la noche o las 7 de la noche por ahí a los miembros del servicio de inteligencia para que nos informaran qué realmente estaba pasando. Nunca he visto un papelón mayor. No sabían nada o no querían decirnos. O sea, que presumo que estaban también vinculados a todo este proceso de la caída del gobierno de Manuel. ¿Usted, presidente? Sí, definitivamente. Ese tema es un tema que creo que antes lo estuvo ahí acompañando, estuvieron el presidente del Consejo de Ministros. O sea, eso también era sospechoso. Eso fue sumamente sospechoso, que inclusive nosotros... Hablaron babas. Sí, y nosotros le dijimos, tienen que hacer un informe más en detalle, porque queremos saber quién está financiando las marchas. No es posible que el Servicio de Inteligencia de la Policía no sepa quién financia las marchas. Cuando tú es un plan operativo que tú tienes que salir a ver esos ómnibus que se están movilizando, quién los está cancelando. Esos señores que están con bombardas, ¿quiénes son los que están con bombardas? Esas capturas que hicieron donde habían mandado a hacer más de 20.000 afiches donde decía muerte Merino y que fueron capturados, ¿cuáles fueron las razones que no se descubrió quién pagaba esos afiches? O sea, esos hechos daban sólidamente un acto, digamos, de configuración de una conspiración para poder proteger al señor Vizcarra y para poder vacar un gobierno constitucional legítimo y legal y poner, en este caso, de manera ilegal a un personaje que no le correspondía. Las minorías se opusieron a las mayorías y tuvimos un Congreso que fue manejado por la señora Vázquez Chuquilín, que el día de hoy se configura pues prácticamente esta alianza que lamentablemente está comprometiendo al gobierno del señor Pedro Castillo en el acto estrictamente de poder ver que los personajes que se opusieron contra el gobierno constitucional y contra las normas que legítimamente el Congreso debía debatir, como la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, como ver el tema de hacer que vengan los privados e importen las vacunas para poder vacunar a mayor cantidad de personas. Todo esto se opuso la señora Vázquez Chuquilín conjuntamente con el señor Sagasti. Ahora, y el 15, luego de su renuncia, Vizcarra dijo con sentido de urgencia que el Tribunal Constitucional se pronuncie de una vez. ¿Qué creen que buscaba Vizcarra con esto? ¿Que lo restituya? Retornar. Regresar, más claro el agua. Cuando usted ha dicho lo que dijo hace un momento, de repente él estaba seguro de que era simplemente una vuelta y él se instalaba de nuevo. Sin ninguna duda, de repente dejó en Palacio hasta su ropa. Claro, ¿no? Y hay que recordar que en la primera vacancia se quiso utilizar la figura de sedición contra mi persona. Así es. El señor Vizcarra claramente sabía que se había encontrado contra una pared, que no le iba a permitir hacer lo que él quería. Tengo que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarles lo siguiente a los dos. Si tenemos una lección que aprender los peruanos de todo lo que pasó en esa fatídica semana, que quede para las siguientes generaciones, ¿cuál es esa lección? Esa lección es que este Congreso que está actualmente asuma con mayor responsabilidad sus acciones internas. No es posible que la votación que ha habido para darle la luz verde a este nuevo gabinete, a un gabinete que no genera ninguna confianza porque la señora Vázquez Chuquilín sabemos cuál ha sido su conducta,
y que debió haberse votado en abstención para que hagan los cambios correspondientes de varios ministros que no están en la calidad ética y moral de poder conducir las carteras en las cuales han sido designados, darle la confianza para empezar a interpelar ministro por ministro, están cayendo en una debilitación del Parlamento, que es lo que potenció al señor Vizcarra. Vizcarra golpeaba al Parlamento y cada golpe que le pegaba al Parlamento, que el Parlamento lamentablemente no maneja presupuesto, no es ejecutivo, la población lo aplaude. Y eso es peligroso. ¿Algo que quiere agregar sobre esto? Una lección en 20 segundos, doctor. Para mí, muy claro. La política no es fuerza, la política es diálogo. Y hay que dialogar, hay que conversar, hay que concertar, porque el Perú es de todos. Quizás podemos tener diferencias en el camino para llegar al bien común, pero se supone que todos lo queremos. Entonces, ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo? Bien. Hay que tener muchísimo más muñeca para buscar el camino del entendimiento. Bien, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias, presidente, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme en este bloque estelar del domingo. Quedan como siempre en compañía de